¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en la sección de entrevista de Tiempo, la noticia digital, tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Hoy tenemos a un invitado muy especial aquí en nuestro auditorio. Nos acompaña el doctor Juan Llosa, quien es investigador en filosofía jurídica o investigador, filósofo en el área jurídica, quien le agradecemos que nos esté acompañando esta mañana. Nos encontramos en la ciudad de Chihuahua, en México, y él viene hoy a nuestra ciudad, viene hoy de visita a México. Él es argentino, viene de visita a México para presentar una conferencia en el Tribunal Estatal Electoral. Muy buenos días, doctor, y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Bien, pues voy a presentarles un muy pequeño y breve currículum del doctor Juan Llosa. Él es licenciado en Derecho, egresado de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ahí mismo estudia su posgrado, que es doctor. El curso, perdón, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la misma Universidad Nacional de Córdoba. Después hace una amplia carrera en docencia, dando clases en diferentes universidades, en Chile y ahí mismo, por supuesto, en Argentina, en la Universidad Siglo XXI y también en otras universidades de aquel país. Es miembro del Consejo Nacional de Investigadores de Argentina, las siglas CONICET, que es lo mismo que el CONACYT aquí en México. Es miembro muy importante de este Consejo Nacional de Investigadores allá en Argentina. Y bueno, pues también es especialista o se dedica, su área de investigación es la estructura del conflicto, la estructura que hay y el conflicto que hay entre autoridad y la autonomía personal. También él ha hecho estudios de posgrado o estancias de investigación. Por ejemplo, fue convocado por la beca Fulbright, que da esta importante organización, y fue a la Universidad de Purdue en Indiana y ahí hizo una estancia de investigación. Lo mismo también recibió o tuvo el honor de recibir una beca de la Fundación Carolina y estar en la Universidad Autónoma de Madrid, y también en Brasil ha hecho algunos estudios de posgrado, entre muchas otras colaboraciones que ha tenido, libros, en cursos, así que es bastante amplio el currículum del doctor Llosa. Yo nada más le comento los puntos y los aspectos más importantes. Felicidades, doctor, por todos estos logros que ha tenido a lo largo de su carrera. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a entrar a la entrevista. Su especialidad, doctor, es la filosofía del derecho. Sí. ¿Qué es la filosofía del derecho? Si nos pudiera dar una introducción, porque bueno, para entrar en la materia. Sí, yo te diré que más bien a mí lo que me interesa es la filosofía práctica. La filosofía práctica es algo más amplio que la filosofía del derecho. Tiene que ver con la filosofía moral, ¿cierto? Con la idea de... La pregunta que a mí realmente es una de las que más me importa es cómo hemos de vivir, cómo hacer para vivir bien, ¿no? Esa es una pregunta que siempre me ha inquietado, porque en parte quizás porque, como dice Charly García en una canción famosa en Argentina, sabes que no aprendí a vivir, siempre cuesta vivir bien, ¿no? La filosofía moral es muy importante tanto en el área que tiene que ver con uno mismo como con lo que tiene que ver con los demás. Eso me parece central. Después me parece muy importante la filosofía política, la filosofía del Estado. Esa es un área que me resulta central. Y también la filosofía del derecho, que es una filosofía, sobre todo en el área que trabajo yo, que es la filosofía analítica, muy vinculada a la comprensión de las normas, de la ley, ¿no es cierto?, de la teoría de la justicia. Yo te diría que hay dos cosas que me interesan básicamente: la teoría de la legitimidad estatal y la teoría de la justicia. Ajá. Y entonces, ¿cómo bajamos, cómo aterrizamos, cómo ayuda la filosofía o cuál es la importancia de la filosofía práctica, la importancia y luego la filosofía del derecho? ¿Cuál es la importancia que tiene en nuestras vidas? Bueno, a ver, el Estado todos los días aplica coacción a las personas, las mete presas, les cobra dinero, les hace pagar dinero cuando no han cumplido un contrato, y en contra de su voluntad. Tiene una enorme potestad del Estado sobre las personas, ¿cierto?, sobre la vida, sobre la felicidad, sobre la libertad de las personas. Y necesitamos una comprensión mucho más clara de bajo qué condiciones eso que hace el Estado
es legítimo, ¿cierto? El Estado dice que las personas tienen obligaciones jurídicas, pero, a ver, yo puedo bien preguntar, ¿por qué el hecho de que un grupo de personas, ¿qué es el Estado? Un grupo de personas, ¿no es cierto? Un grupo de personas, por ejemplo, que está en el Congreso, ¿por qué el hecho de que ellos hayan dicho que yo tengo un deber, hace que yo tenga ese deber? Esa fue la pregunta de mi tesis. ¿Por qué tengo que tener deferencia, o sea, respeto por lo que dice una autoridad? Incluso puede ser que lo que diga la autoridad está mal, ¿cierto? O sea, que esté mal moralmente. ¿Cómo puede ser que yo deba hacer algo que es incorrecto porque me lo dice la autoridad? ¿Esto tiene algún tipo de justificación o es simplemente una sin razón? Bueno, esa fue la pregunta de mi tesis, me parece que es una pregunta central, y también no solamente si alguna vez está justificada la autoridad estatal, sino también cuáles son los límites de esa autoridad cuando está justificada. Suponiendo que hay algún ámbito que esté justificada, también habrá alguno en que no lo está. Y esa va a ser principalmente la pregunta que voy a formular mañana en la conferencia que vamos a realizar, que es justamente cuáles son los límites del poder del Estado, sobre todo respecto de los planes de vida, de la forma de vida privada de la persona, ¿no es cierto? Cuando no se mete con los demás. ¿Puede el Estado también decirle a la persona cómo tiene que vivir, aun cuando esta persona no le haga daño a los demás? Todo esto es muy interesante y tiene sus repercusiones, porque hay realmente casos de objeción de conciencia o de desobediencia civil, precisamente porque el Estado llega a sobrepasar o se pasan los límites que tiene, o a veces no es legítimo y vienen consecuencias de este tipo. Pero bueno, para todavía no llegar al punto central de su conferencia que va a dar aquí en Chihuahua, me gustaría todavía abordar unos aspectos más generales, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la filosofía? ¿Cómo ha evolucionado la filosofía jurídica en Latinoamérica desde su punto de vista? Bueno, como todos saben, hoy los lugares centrales donde se produce filosofía en el mundo son los países anglosajones, sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, y allí tiene predominancia central la filosofía analítica, que es de hecho la filosofía que hacemos en el grupo al que pertenezco, que es el grupo de filosofía de Córdoba, liderado por los doctores Pablo Navarro y Ricardo Carachoro, principalmente nuestros formadores. Nosotros pertenecemos a todo un grupo de filósofos analíticos, y yo creo que hoy la filosofía analítica es la que tiene mayor presencia en Latinoamérica, sin dejar de tener en cuenta la presencia y la relevancia de la filosofía crítica y de la filosofía tomista, ¿cierto? Son como las tres grandes áreas de producción. Particularmente pertenezco a la analítica, pero me parece de todas formas que estas distinciones así que existen, no se las puede negar, de formas de hacer filosofía, a veces son empobrecedoras. Yo creo que un filósofo tiene que tener unas lecturas muy amplias. No puede, por ejemplo, un filósofo analítico dejar de leer a Santo Tomás o San Agustín o a Marx, o sea, tiene que tener una formación integral. De hecho, ni siquiera tiene que limitarse a la filosofía política o a la filosofía práctica. Es central conocer de filosofía. La filosofía es una tela de una sola costura, podríamos decir. Las áreas estas, sí, hay mucha especialización y no lo niego, pero a veces la especialización, a mi modo de ver, es contraproducente. Lo que necesitamos es gente que tenga capacidad de mirar. Lo que necesitamos, lo que me parece a mí que es valioso, es poder tener amplias miras, amplias lecturas, que nos permitan entender una realidad que es muy compleja. ¿Y por qué considera que ha predominado la corriente analítica en filosofía? ¿Cuáles son sus puntos medulares que la han llevado a estar más presente hoy en día? Que sí, efectivamente es una realidad, ¿no? En cuanto a la investigación o en cuanto a personas que se adhieren a esta corriente, es más fuerte la corriente analítica, ¿pero por qué? Bueno, para mí es muy difícil también decir exactamente qué significa la filosofía analítica, pero para mí hay un principio básico de la filosofía analítica
que me parece central y que en parte explica su relevancia contemporánea, que es la idea de claridad y distinción, ¿cierto? La idea de ideas claras y distintas, una idea de Descartes, ¿cierto? Una idea cartesiana. Eso hace que uno pueda hacer filosofía hablando claro. O sea, no, por ahí mucha gente agarra un libro, toma un libro de filosofía y no entiende. Los libros de filosofía muchas veces son oscuros, ¿cierto? Por ejemplo, en la tradición crítica muchas veces sucede eso con algunos filósofos. Por ejemplo, hay gente que les encanta, yo los respeto muchísimo, ¿no es cierto? Derrida, Michel Foucault, Deleuze, la escuela francesa suele ser oscura. Es decir, uno lee y dice, ¿qué están diciendo? Y lo mismo suele pasar a veces con los tomistas. A ver, el tomista muchas veces presupone la religión, ¿no es cierto? Entonces la religión habla a un grupo que son las personas que tienen fe, pero para el que no tiene fe le cuesta entrar en esa lógica y muchas veces no tiene sentido para él. En cambio, me parece que la filosofía analítica tiene la pretensión de hablar con razones que todos podamos comprender y con esta idea de que el lenguaje no tiene que ser obtuso, oscuro, sino que, como decía un profesor, un criminólogo con el que yo he trabajado y quiero mucho, que ha muerto, Nils Christie, decía él, yo escribo para que me entiendan mis tías, ¿cierto? Gente que no tenía nada que ver con su área de trabajo, pero eso permitía que uno pueda hacer filosofía sacando lo más posible el lenguaje técnico, el lenguaje que genera una relación de poder, porque cuando el lenguaje es técnico lo que hace es solamente para los especializados pueden entender. Entonces eso genera, desde el que escucha, dice, pero esta persona debe saber mucho porque no la entiendo. En realidad yo diría que al revés. Cuando alguien ha trabajado mucho un tema, tiene que poder explicarlo a cualquiera, porque las inteligencias, las personas, somos todos igualmente inteligentes, ¿cierto? Todos tenemos la misma capacidad de entender a otros y nos habla claro. Del principio, hay un filósofo francés que también me gusta mucho, se llama Rancière, que habla justamente de la idea de la igualdad de las inteligencias. Esa es una idea emancipadora, liberadora, y yo creo que en parte está también vinculada a esta idea de hablar claro y distinto. Por eso me parece una idea central, y en parte creo que es lo que explica el hecho de que hay mucha gente que le gusta esta filosofía, porque la pueden entender y pueden colaborar en la discusión, pueden participar en la discusión, no una discusión solamente para entendidos y para una élite. Sí, solo lo que es muy claro es verdadero, ¿no? Esa realidad de Descartes, pero también tenía la duda metódica que pues, puede llegar a ser relativa o puede llegar al relativismo, ¿no lo considera usted así? No, porque la duda metódica era justamente eso, un método de indagación. Solamente puedo afirmar algo cuando tengo la certeza, ¿cierto? Está bien, casi nunca tenemos certeza sobre las cosas, pero si dudamos, tenemos que suspender el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Todavía no puedo afirmar algo categóricamente, pero esto me permite investigar, ¿cierto? Y luego de la investigación, evaluar las razones a favor de una tesis, evaluar las razones en contra de esa tesis, yo puedo juzgar. En eso se consiste la idea de que somos seres racionales, que podemos evaluar las razones y decidir qué razón tiene más peso. Y entonces podemos hacer juicios categóricos, por lo menos por el momento. A lo mejor después tengamos que reabrir el juicio si tenemos nueva evidencia de que lo que estamos, que nuestra posición es incorrecta. Siempre puede pasar que esto sea así, pero no quiere decir que no haya nunca un modo de llegar a una tesis que tenemos razones para considerarla verdadera. ¿Y el derecho cómo entra a esta corriente analítica? El derecho entra tarde, por decirlo de algún modo. La corriente analítica se desarrolla primero en la filosofía, estuvo muy vinculada al desarrollo de la filosofía del lenguaje, a los desarrollos de principios de siglo en Inglaterra y luego en Estados Unidos, muy preocupados por el lenguaje, ¿no es cierto? O sea, por una estrategia que tenía que ver con entender cómo usábamos las palabras para desde ahí entender el mundo, los fenómenos.
Ahora esa estrategia ha variado un poco y hay mucho análisis sobre las ideas, sobre los conceptos, pero ya no solamente por cómo hablamos, sino por cómo pensamos, ¿no? Y también mucha pregunta, hay una centralidad de la pregunta por cómo debemos actuar y cómo debe actuar el Estado. Y entonces ahí es cuando entra la filosofía del derecho, cuando trae las herramientas de la filosofía del lenguaje y del análisis conceptual, ¿cierto? El análisis de los conceptos propios de la filosofía analítica, a las preguntas jurídicas. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿qué es derecho? ¿Cierto? Esa es una pregunta por la naturaleza o por el concepto de derecho. Yo tengo un libro famoso del profesor Hart, que se llama El concepto de derecho. Entonces, las preguntas centrales de la filosofía analítica en el ámbito jurídico son preguntas conceptuales, qué es derecho, qué es dolo, qué es pena, ¿cierto? O preguntas normativas, cómo debemos actuar, qué debe hacer el Estado, cuáles son sus límites, cuándo está justificado considerar que determinada acción está punida por una norma, ¿no es cierto? Preguntas por el alcance de las normas jurídicas. Digamos, es una aplicación de herramientas desarrolladas en el ámbito de la filosofía del lenguaje y del análisis conceptual a problemas jurídicos. Y precisamente de ese tipo de temas es la plática que viene a dar el día de hoy, libertad negativa, autonomía personal y la Constitución. ¿Qué pregunta se plantea usted en este trabajo? Sí, básicamente la idea central aquí es preguntarse si hay algún principio general que limite la autoridad legítima del Estado, la acción legítima del Estado sobre los individuos, lo que el Estado les puede imponer coercitivamente. Este es un principio de moralidad política, podríamos decir, o sea que los Estados deben tener en cuenta. Entonces, si existe un principio general, ¿y cuál sería su mejor redacción constitucional si existiera? ¿Cierto? Y por supuesto, ¿cuál sería su fundamento? Hay, por ejemplo, constituciones como la Argentina que tienen un principio general de no interferencia, ¿cierto? De libertad negativa, que se llama también en filosofía. Dice la Constitución argentina, las acciones privadas de los hombres que no ofendan el orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ese es el artículo 19 de nuestra Constitución. Hay otras constituciones que no tienen un principio general. Por ejemplo, si no entiendo mal, la de México no lo tiene, la de Chile no lo tiene, la de España no lo tiene. No tienen un principio general, tienen principios particulares. Por ejemplo, está protegido el trabajo, o la propiedad, o la libertad de expresión, ¿cierto? Son todos como principios que protegen, garantizan ámbitos privados pero particulares. Este es un principio general. Dice, si usted no hace daño a otros y no hace nada que ofende el orden y la moral pública, entonces el Estado no se puede meter. Después la pregunta es cómo interpretarlo, ¿no es cierto? Yo quiero encontrar cuál sería la mejor fórmula, primero saber si existe ese principio general como cuestión de moralidad política, de tal modo que si existe, las constituciones particulares deberían incorporarlo, ¿cierto? Harían bien en incorporarlo, serían mejores constituciones. Y entonces, ¿cuál sería la mejor versión? ¿Cuál sería su mejor redacción? Entonces, investigo cuál es su fundamento, porque lo que haría que tengamos que diseñar ese límite sería las razones que tenemos para diseñar ese límite. ¿Ese fundamento sería la autonomía personal? Exactamente. ¿Qué es la autonomía personal desde su perspectiva? La autonomía personal básicamente se refiere a la idea de que las personas, cuando gozan de autonomía personal, viven sus propias vidas, toman sus propias decisiones por sí mismas, ¿cierto? Básicamente son autoras de sus propias vidas, eligen su propio destino. Esa es la idea central. Parece que la idea de proteger, de diseñar un ámbito de no interferencia, tiene que ver con asegurar esta capacidad de las personas de vivir sus propias vidas. ¿Y qué fundamento tendría la autonomía personal? ¿Cuál sería el fundamento de la autonomía personal? Bien, yo diría que no es que la autonomía personal tenga a su vez un fundamento, que lo tiene, pero aquí el problema es que la idea es que la autonomía personal es el fundamento de la
libertad negativa del espacio de no interferencia. La autonomía personal es un valor, porque creemos que es valioso que vivamos nosotros nuestras vidas, que nuestras vidas no sean decididas por otras personas, ¿cierto? ¿Por qué es valioso? Esto ya es un problema de alta filosofía política, si se quiere, o filosofía moral, que es de dónde surge el valor de que nosotros tomemos por nosotros mismos nuestras propias decisiones. Y yo entiendo que el valor de la autonomía personal surge de la autonomía moral, que es un concepto bastante más complejo que tiene que ver con la idea de que somos autores de las normas que han de regular nuestras vidas. Esta es una idea kantiana. Que lo que es debido, que lo que es correcto, que lo que tiene valor, surge de nuestra propia capacidad de reflexión, ¿cierto? De nuestra propia razón. Y de nuestro querer, de nuestra voluntad racional, no de cualquier querer, porque si yo no es que cualquier cosa que yo quiero es valiosa, ¿no es cierto? Entonces, por el contrario. Sí, debe tener reglas, este querer, esta voluntad debe tener reglas o debe exactamente, tener, y surgen, no es a capricho. Surgen de nuestra razón, ¿cierto? Esa es la idea de Kant. Pero la idea aquí es que de la autonomía moral surge el valor de la autonomía personal, que es justamente esta capacidad de reflexionar sobre opciones y decidir por nosotros mismos. Esto parece que es valioso, ¿cierto? Lo consideramos valioso en nuestra cultura y yo creo que de hecho tiene un valor. No creo que es el momento de desarrollar todo el argumento de por qué esto es valioso, pero es algo que valoramos y algo que el Estado debe proteger, que las personas puedan decidir por sí. Bueno, ¿y qué sería más importante? Porque aquí podría haber un choque. ¿La voluntad personal o la voluntad del Estado? Claro. ¿Qué debe prevalecer? Dentro de la doctrina liberal a la cual adhiero, el Estado está para proteger los intereses de los ciudadanos. El Estado surge para que las personas puedan vivir sus propias vidas y puedan decidir sus propios planes y elegir qué hacer, cómo vivir, sin interferencia de terceros. El Estado tiene que cuidar que las personas no se interfieran mutuamente. De modo que la voluntad del Estado es una voluntad que es secundaria respecto de la voluntad de las personas, ¿cierto? Debe por eso el Estado resguardar este espacio de no interferencia en que las personas pueden decidir por sí. Las mayorías, o sea, la voluntad del Estado, la voluntad pública, tiene un espacio que es justamente el ámbito público, que es el espacio donde nos interferimos mutuamente. Y ahí puede dictar leyes, como por ejemplo, no se debe robar, no se debe matar a otro, ¿no es cierto? Se debe pagar impuestos, pero tiene que cuidar este ámbito de libertad negativa, para cuidar la autonomía personal de cada individuo. Okay, pero debe prevalecer la autonomía personal. Sí, la autonomía individual o personal es el fundamento también de la autoridad del Estado. Muy bien. Tenemos democracia para, en buena medida, tener leyes que uno pueda conocer por anticipado y entonces planificar su vida sin que el Estado lo sorprenda. Ese es un poco también el vínculo entre democracia y autonomía personal. Un tema importante y un poco relacionado es, por ejemplo, el tema de la vida privada, redes sociales, la información que ahí se publica. ¿Qué tanto los usuarios de las redes sociales cuando hacen publicaciones, qué tanto esa información debe ser pública, qué tanto debe ser privada? ¿Cómo ve usted este problema? Porque es un problema, ¿no?, que se da realmente. Sin duda. Y que tiene que ver con la autonomía personal. Sí, yo creo que, por supuesto, cada uno puede subir a las redes y disponer de su imagen públicamente, y todo el mundo sabe que esto trae un riesgo. De hecho, lo que decimos a lo mejor cuando somos jóvenes y no tenemos mucha conciencia de lo que puede implicar después para nuestras posibilidades de trabajo, el futuro, las cosas que subimos, a veces cometemos errores, ¿cierto? Pero yo creo que cada uno puede disponer de su imagen y de lo que quiera decir, eso no hay ningún problema. El problema está cuando el Estado dispone de eso, o por ejemplo, si para buscar un trabajo muchas veces las compañías hacen investigaciones sobre las opiniones políticas de esta persona o sobre qué ha hecho. Esto ya se corre un riesgo, ¿no es cierto? Su difusión es lo que puede ser un riesgo, su difusión en los medios. Sí, eso es un riesgo porque está ahí, sin duda es un riesgo. El tema es
Por ejemplo, ¿qué pasa? Hay un tema que me parece muy importante, que es lo que ahora en Europa se conoce como derecho al olvido. Uno subió una foto a lo mejor comprometedora hace 20 años, ¿cierto? Al Facebook. Y de pronto, 20 años después, uno tiene un cargo político o una función importante y le sacan una imagen que uno hizo hace 20 años, o algo que dijo hace 20, 30 años, y a lo mejor yo ya soy otra persona. Me parece que el Estado tiene que regular el derecho al olvido, porque la gente cambia y no puede ser que todo lo que hicimos a lo largo de nuestras vidas esté continuamente presente y disponible como si lo hubiésemos realizado recién. Nos equivocamos y a veces nos rectificamos y creo que el Estado debe regularlo. Y por supuesto hay que tener mucho cuidado con el manejo por el Estado de información que la persona no ha dispuesto para sus amigos, para sus vínculos, no para que la maneje el Estado. Eso también creo que hay que tener mucho control sobre qué información puede usar indiscriminadamente el Estado. Tiene que haber garantías ahí en la recolección de pruebas, como las reglas generales de pruebas. Me llama mucho la atención. Por ejemplo, un caso también reciente es el de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, narcotraficante recapturado apenas hace unas horas aquí en México. ¿Y qué tan...? Y se utiliza mucha información de él, mucha información de cómo vivía, bajo qué condiciones. Toda esta información la hace pública el Estado, la hace pública el gobierno cuando da a conocer, por ejemplo, la noticia de su captura. ¿Qué tanto se están violando sus derechos o qué tanto pudiera llegar esto a ser una violación? No sé si se estén violando, ¿qué tanto pudiera llegar a ser una violación? Dar tanta información por parte del Estado, tantos detalles de cómo vivía esta persona. Bueno, sin duda me parece que es una cuestión que está en los márgenes de la legalidad, ¿no? De todas formas tiene que ver, te diría particularmente este caso, con cuál es la normativa, cuál es la ley mexicana. Solamente conociendo la ley de México uno puede hacer un juicio sobre la legalidad. Por supuesto que a nivel de derechos fundamentales hay problemas, porque uno justamente tiene un derecho a la intimidad, un derecho a la privacidad, pero también hay un derecho a la información pública, a la libertad de expresión, que se contrapone, y en este caso es una figura pública, él sabe, estamos viviendo en una sociedad globalizada, en una sociedad donde la información está disponible para todos, y eso trae sus consecuencias, sus costos. Acá hay cosas que se ganan y cosas que se pierden. Específicamente, no creo que una persona como el Chapo pudiera... tendría problemas con que esa información fuera pública, tiene muchos otros problemas más centrales, ¿no es cierto? Pero, hay que estar a la ley. Y después hay que tener en cuenta, sin duda, los derechos fundamentales. Y aquí probablemente haya que balancear de derechos fundamentales de diverso tipo, derechos fundamentales al derecho a la intimidad, por un lado, y por otro lado el derecho a la libertad de expresión, el derecho que las personas tienen a ser informadas de lo que sucede, sobre todo en un tema tan delicado y tan importante públicamente como es el tema del narcotráfico, que tantas muertes ha ocasionado aquí en México, un tema que nos duele a todos realmente. En Argentina siempre seguimos con mucha atención lo que sucede en México, con mucha preocupación este tema, y nos preocupa también mucho que a veces observamos cierta debilidad del Estado para manejar el tema. Lo mismo sucede en Argentina, no estoy diciendo que no. Ahora justamente en estos días hubo 3 prófugos de un penal que se supone que tienen vínculos, 3 prófugos de narcotráfico, o sea, 3 narcotraficantes que habían asesinado a unas personas, y se supone que tienen vínculos con el poder político, y eso yo creo que es un problema central para nuestras democracias latinoamericanas. Y un problema global en el mundo, sin duda. Sí, sin duda, pero sobre todo en estos países nuestros, donde hay tanta violencia, es un problema que tenemos que tener en la agenda así
central, porque la violencia está ahí, ¿no? Bueno, pues le agradecemos mucho al doctor Juan Llosa que nos haya acompañado en esta entrevista. Va a estar el día de mañana en el Tribunal Estatal Electoral. Bueno, viene obviamente invitado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, viene invitación a presentar esta conferencia, ¿no? La autonomía personal, constitución y libertad negativa. Exactamente. Libertad negativa, autonomía personal y Constitución, y cómo deben estar estos temas tratados en la Constitución. Pues le agradecemos mucho su presencia aquí en Tiempo, la Noticia Digital, tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Le deseamos un excelente día y buena estancia aquí en México. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.